Grabar en esta computadora, grabando. Listo, genial. Muy bien. Hola a todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutos hasta que siga conectándose más gente. Muy bien. Y en un minutito ya largamos. ¿Cómo andan todos? Bien, todo tranquilo. ¿Con frío? Poquito. ¿Un poquito? ¿Pueden combatir bien el frío? Porque hay casas que está difícil calefaccionarlas. Está muy frío, está haciendo mucho frío. El viento complica todo. Ahí miraba recién una imagen en el sur, menos 20 grados y autos congelados. No sé exactamente si en Santa Cruz o en algún lugar, pero En estaba Río recién leyendo la noticia. Río Grande hay 23 grados, o sea, menos 23 grados de sensación térmica. Yo soy de Ushuaia y veía todas las fotos de la nieve y de la gente congelada. Y nosotros acá quejándonos. Y nosotros acá quejándonos tal cual. Igual, ojo, la humedad de acá es horrible. Claro, es muy particular. Sí. Bueno. Un minuto más y ya. Perfecto. Bueno, ya estaríamos. A ver. Bueno, mi nombre es Marco Muñoz Rossi. Soy quien va a llevar adelante esta charla, esta experiencia tan particular, que significa encontrar el derecho con el arte y viceversa. Y quiero agradecer en primer lugar a la gente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, que en conjunto hemos desarrollado esta intención de encontrar dos situaciones que tal vez la pregunta sea más bien, ¿por qué deberían estar distanciadas? ¿Por qué estas dos órbitas del conocimiento, estas dos situaciones que significan, por un lado, el arte y el derecho, ¿por qué tenemos que decir por un lado una y por el otro lado la otra? Y no encontrar un nexo, ¿bien? Que de hecho existe, en realidad, lo que hoy vamos a tratar de analizar en conjunto. Si bien voy a dirigir esta charla por Zoom, la intención es que participemos, nos involucremos en tratar de encontrar ese vínculo, ¿sí? Este vínculo que viene dado por distintas cuestiones, pero antes de seguir adelante con esta charla, quiero agradecer al grupo de argumentación, al grupo de investigación en argumentación jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está conectada parte de aquellos que integran esta agrupación, de la cual soy parte también. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Insisto, al Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Tenemos gente también participando concretamente del ámbito que nos importa en el día de hoy, que es el derecho, y también del otro, que es el arte, ¿sí? Está conectado con nosotros Nacho Di Martino, que es músico, es guitarrista, es compositor,
es oriundo de Mar del Plata y actualmente reside en Zaragoza, en España. Entonces, vamos a ver esta transición, ¿no? ¿Qué significa para un artista el traslado a nivel internacional y cómo el derecho en las distintas instancias participa en la protección del artista, le colabora, lo restringe, tal vez lo complica más de lo que lo facilita? Muchas veces hemos analizado si es el derecho un solucionador de problemas, concretamente, o a veces intentando resolver, se generan nuevos inconvenientes y nuevos problemas, ¿no? Esto es lo que llamamos sistema problemático. Además de Nacho Di Martino, al que agradezco muchísimo la conexión, al igual que todos ustedes, reitero, integrantes del grupo de argumentación jurídica, del grupo de investigación en argumentación jurídica, hay integrantes de la organización FUSER. Esta es una propuesta sumamente interesante que les invito a conocer. Este organismo, esta organización, esta agrupación que nuclea profesionales de distintas áreas con intenciones muy originales. Entre ellas, este tipo de iniciativas también. Bien, así que más que agradecidos. Y finalmente, vamos a ver que van a participar en la reunión del día de hoy, además de amigos y colegas, gente de un proyecto que es Archipiélago, muy, muy interesante, porque aquí vemos concretamente el derecho desde la rama de la investigación, por ejemplo, cómo incide en una propuesta artística. Bien, esto es un proyecto que hace años van tomando investigaciones de distintos campos del conocimiento, entre ellas el área del derecho, y luego esto se lleva concretamente a un hecho artístico, una presentación de danza, una representación de todo este trabajo que se hace de carácter intelectual, investigativo, y se plasma concretamente. ¿Bien? Seguido a esto, vamos a pasar a la inevitable serie de filminas. Vamos a tratar de compartir pantalla, y esto es como un clásico de las comunicaciones por Zoom. ¿Alguno hasta el momento que quiera hacer alguna acotación con respecto a derecho y arte? Si ustedes creen que es posible esta conexión, cuando vieron el flyer o la propuesta, ¿qué les sugirió? ¿Algún comentario al respecto? Si alguien tiene algo para decir al respecto, ¿les llamó la atención por algo en concreto? ¿Les gustó la propuesta? ¿Les pareció atípica? Mientras tanto, yo... Sí, puntualmente ahí hago una reflexión. A mí lo que me llamó mucho la atención es la cuestión de la vinculación del arte como medio de canalización de la expresión del derecho. Es decir, a nosotros, puntualmente yo soy abogado, y creo que a muchos les debe pasar, estamos muy acostumbrados a manejarnos de forma escrita. Inicialmente la profesión se ejerció de forma principalmente escrita, y hoy esa cuestión va mutando un poquito a la oralidad, y nos encontramos que al momento de tener que hablar con clientes, contrapartes, jueces, otros abogados, nos cuesta mucho esa posibilidad de comunicación, de expresión, y quizás sea una puerta de manifestación, alguna manifestación artística. Y pienso en voz alta quizás la posibilidad de un taller de teatro que potencie esa posibilidad expresiva que tiene el abogado, y la necesidad de conocimiento del espacio, del manejo de la voz, del manejo de la terminología, de los matices y demás, de la postura, quizás también, como también esa necesidad de no solo la expresión verbal, sino la complementación de todo el resto que puede expresarse a través de una de las manifestaciones artísticas, que es la teatral. Puede ser la música, puede ser... Creo que cada uno de los artistas tiene una visión distinta de la realidad según la rama, no sé si se llama rama la cuestión,
meramente artística, o sea, el músico tiene una visión, el fotógrafo tiene otra, el actor tiene otra, y bueno, creo que de todo eso el abogado puede ir sumando alguna cosita para emplearla en el ejercicio de la profesión. Así que ahí veo como una vinculación que me llama la atención. Buenísimo. Yo creo que en la misma línea de pensamiento, Andrea, estás allí conectada del proyecto Archipiélago. Creo que hay en una consistencia, ¿no?, entre lo que menciona Gonzalo y no sé si quieres hacer alguna acotación antes que pase a las diapositivas, pero hay, ¿no? Gonzalo, que es de organización FUSER y también trabaja con nosotros en la investigación en el grupo de investigación en argumentación jurídica. Andrea, ¿vos qué pensás sobre esta cuestión lingüística, más que nada, la incidencia y la trama posible? Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Para nosotras, desde Encuentro Archipiélago, fue interesante encontrarnos con los conceptos que manejan y repensarlos, ¿no? Y vengo a conectar con esto de persona, que es una reflexión, una investigación que está llevando adelante Marco, y llegó al encuentro en esta quinta edición para replantearnos cuál es el vínculo tal vez de personaje, de la persona que baila. Hay mucha retroalimentación dentro de la filosofía o lo que conceptualiza a ese ser artístico también y le da un marco de movimiento, en nuestro caso, o señala al cuerpo que está abriendo ese escenario y esas otras múltiples perspectivas que están a veces más ligadas a lo metafórico. Pero también es muy importante, o interesante más que importante, pensar nosotros desde las artes también cuáles son los cruces con la vida y con la realidad y con la cotidianidad. Eh, Replantear este tema de con qué nos identificamos. No, para nosotras, digamos, esa sería la mirada más interesante. Por supuesto que pienso en planteamientos, digamos, de lenguaje corporal que puedan aportarle al ejercicio práctico de un abogado también, de los tiempos, del lenguaje mismo, de la utilización, bueno, un poco como lo decía Gonzalo, voz, tiempos, espacios, energías, que son ya puntos de trabajo específicos para un artista que hoy es performer, que también trabaja como en toda una disciplina, cruzada, que va y recorre a la antropología y se toca con esto de cómo es la experiencia sensible, cómo transmitir esa experiencia sensible y dar cuenta también de ella. Aprovechándose, ¿no? Un poco de todos. Entonces sí, veo muchas conexiones posibles y estoy así como a la expectativa también de escucharles y ver cuáles son las conexiones que ustedes arman en este laboratorio más puntual de su ejercicio y chismosear allá en nuestras prácticas. ¿Qué acontece en este pensar? Perfecto, perfecto, brillante. Aquí, concretamente, lenguajes y una posibilidad de comprender el mundo, ¿no? O sea, de leer el mundo, pero también el arte o el derecho como un mundo en sí mismo, ¿no? Como un universo de conceptos, de ideas. Después también lo vamos a hacer partícipe a Nacho Di Martino, ya con la voz de la experiencia, no porque tenga tantos años como creen, ¿no? ¿O no, Nacho? Pero la experiencia también nos marca un estilo de lenguaje que el artista nos puede contar desde su lugar, que el abogado obviamente no tiene tan cercano. Y esta es la propuesta también del día de hoy, ¿no? Schopenhauer decía que la música es la forma más acabada para comprender al mundo, así que por eso acudimos inevitablemente a un músico. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, no sé si me escuchás. Te escucho fuerte y claro, como decía la... Muy bien. Muy bien, acá en Zaragoza, 30 grados a las 11 de la noche, así que es muy interesante estar compartiendo esta salud esta noche con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, doy paso, después de esta introducción, a la famosa diapositiva.
ven correctamente, ¿no? Tenemos Sí. entonces, perfecto. Damos puntapié inicial a nuestro encuentro con esta dualidad, derecho y arte. En este encuentro podemos entonces enfocar la cuestión desde dos visiones, pero integradoras, no distantes. Pensemos el derecho en el arte y el arte en el derecho. ¿Bien? Cuando hablamos de derecho en el arte, por ejemplo, ¿de qué podemos hablar? ¿Cuál es la incidencia del derecho sustancial en las actividades artísticas? Aquí se plantea la cuestión en función a los plexos normativos, o sea, a la ley, ¿sí? El texto legal, que puede regular las distintas disciplinas en sus distintas etapas, desde el proceso creativo hasta la compra y venta, por ejemplo, de la obra artística, ¿no? Hablando de la obra, por ejemplo, pictórica, ¿no? Un cuadro concretamente, y su traslado, movilidad. El derecho como sistema de protección del patrimonio artístico-cultural, de carácter local, provincial, de carácter nacional e internacional. Esto es interesante porque pensemos que es el arte un bien cultural y como tal integra una cuestión intrínseca de las personas. Y volvemos entonces, como comentábamos hace unos minutos atrás, al concepto de persona y cómo es el arte que integra a la persona en sí mismo. O sea, si apartamos la cultura, el arte, la formación, las oportunidades de acceso a esto, restringimos, sin duda, la entidad o la identidad de las personas, inevitablemente, como consecuencia. El derecho como ente regulador de transacciones con contenido patrimonial y artístico. Estamos hablando de registración de obras de arte, patentamiento, control de calidad, ¿no? La originalidad y la copia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con estas cuestiones que son muy serias, como hasta llegar a la subasta o la cotización de obras de arte. Por favor, los que tengan abierto el micrófono, ciérrenlo a los fines de que no entren sonidos. Bien. Pasamos a esta posibilidad que es el derecho como proteccionista de las relaciones de carácter artístico. Estamos hablando, haciendo referencia a leyes que van a favorecer los servicios de contenido artístico, las relaciones laborales, los contratos que nacen del servicio artístico. ¿Bien? ¿Cuáles son las penalidades previstas por el derecho con respecto al campo de las artes? ¿Qué pasa si se copia una obra? ¿Qué pasa si se roba una obra? Bien. En este caso, pasamos a definiciones para el derecho de las cuestiones artísticas, ¿no? Para su regulación en el marco legislativo. ¿Cuál es el desarrollo real del derecho en nuestro contexto, como profesionales del área del derecho? ¿Existe información al respecto? ¿Qué posibilidades ofrece esto en nuestra actualidad? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto sabemos de cuánto el derecho incide o cuánto el derecho tiene para aportar en el campo del arte y viceversa? ¿Bien? Aguárdenme un momento que voy a... Eso. Este hombre, que se apellida Snow, propone una visión muy interesante, que es el concepto de dos culturas. Él fomentaba una propuesta de decir, en la actualidad lo que reconocemos es
la falta de interdisciplinaridad, concretamente expresado en una ruptura, la imposibilidad de comunicación entre las ciencias duras, en su caso, y las humanidades. Si nosotros lo llevamos al campo del arte, bien, si nosotros lo llevamos al campo entonces del derecho, nos encontramos esta divergencia, esta posible dicotomía, ¿no? ¿Qué está pasando con esa ruptura que se generó con el paso del tiempo? Porque recordemos que de alguna manera los orígenes de estos conocimientos tienen fundamentos que se cruzan, ¿bien? Entre ellos el del lenguaje, ¿bien? Tenemos a alguien que está haciendo mucho ruido. Mientras estén conectados, por favor, o desconectan el micrófono, o el que tiene conectado el micrófono va a tener que estar en silencio, ¿bien? Entonces, ruptura, imposibilidad de comunicación, de interdisciplina, derecho y arte. De hecho, entre los mismos sujetos, o si se quiere, personajes que se involucran en estos campos, a veces lamentablemente, se proporciona esta distancia, no este acercamiento, ¿no? A veces somos nosotros los agentes del derecho, o, por otro lado, los artistas, los que fomentamos el distanciamiento, no el encuentro. Esto genera lenguajes dispares que no se encuentran, que no buscan la comunidad, no buscan la comunión. Y esto es lo que denuncia Snow. ¿Bien? Ahora vamos a la otra posibilidad, el arte en el derecho. ¿Qué herramientas artísticas podemos capitalizar? Y esto venía a hacer alusión Gonzalo. ¿Qué herramientas artísticas podemos capitalizar a favor de nuestra actividad dentro del derecho? ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora desde punto de partida es el arte hacia o involucrándonos en el campo del derecho. Entonces el arte aparece como un complemento, por ejemplo, para nuestras redacciones. Esta es una posibilidad, nada más. Siguiendo con las posibilidades literarias, nos encontramos con recursos para mejorar la calidad de nuestras producciones, como profesionales, concretamente en la redacción de escritos judiciales, las cuestiones procesales, y ni hablar de la divulgación del derecho, esto es lo investigativo, ¿bien? Lo educativo, ¿bien? Las distintas propuestas de los distintos autores, información que nosotros divulgamos, hacemos llegar, esto dice aquí nuestra función en los medios, por ejemplo, de comunicación, en los medios gráficos, en las revistas, en los sitios de internet, en los diarios, bueno, dice Daríos, ¿no? Pero es diarios. Quiero decir, ¿qué implicancia tiene nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicar, cuando estamos frente a una cámara, frente a un micrófono, en esta instancia, por ejemplo? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el proyecto que hablábamos recién, de Archipiélago, de un encuentro posible entre derecho y arte y viceversa. Como investigadores, aquellos que sigan la línea de investigación en el derecho, papers, bien. Decíamos, papers académicos.
terminar, porque tenemos más herramientas. Incluir herramientas artísticas a nuestro día a día como abogados es mejor, no peor, es significativamente mejor por todas estas virtudes que señalábamos. Y como alumnos, para aquellos que están cursando aún, cómo superar correctamente las distintas instancias de evaluación escrita, en materia de trabajos prácticos y exámenes de otro estilo. ¿Bien? Pero mucha alusión a los recursos artísticos aplicables a lo escrito, pero también a lo verbal inmediatamente, ¿no? A las posturas, la manera en que nos expresamos y remarcamos ciertas ideas sobre otras. Vamos a hacer ejercicios en el día de hoy sobre estas cuestiones. El arte para mejorar nuestra oralidad, como veíamos, bueno, justo cuando digo oralidad es cuando me equivoco, pero el arte para mejorar nuestra oralidad y expresión discursiva. Bien, correcciones en el uso de la voz, de la postura corporal, como profesionales y como docentes. Bien, y como alumnos lo vamos practicando, lo vamos incorporando. Mejora la presentación de la persona. Esto es capitalizar el espacio físico a nuestro favor, herramientas propias, por ejemplo, de las artes de carácter dramatúrgico. ¿Sí? Entre otras, podría ser también las artes de la danza, nos da una percepción más correcta de nuestra corporalidad dentro de un espacio físico. ¿Bien? Seguimos. Potenciamiento de cuestiones que acompañan nuestro trabajo sustancial con respecto al soporte corporal, o lo vocal. ¿Bien? A su vez la pregunta es cómo atraer la atención del público mediante el uso de ciertas pausas, qué significa un silencio, los volúmenes que tenemos que atender con respecto a nuestra voz en las distintas instancias de un discurso, y también las tonalidades. Bien. Puntualmente lo que expreso aquí es porque hoy quisiera comentar un poco esta necesidad de cuestiones artísticas en el derecho y viceversa. La cuestión es que tengo formación en teatro, hice 3 años de profesorado en artes dramatúrgicas en la Universidad del Centro de Tandil, y esto me brinda herramientas que hoy quisiera transmitirles con respecto a educación de la voz, expresión corporal, y algunas de carácter pedagógico. Entonces, en el tratamiento de cuestiones judiciales, alguna idea que tuve de participar en medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, al momento de entablar los posibles vínculos entre los pares, entre los colegas, con personas también fuera de la órbita del derecho. Bueno, vamos a pasar a una cuestión lúdica. Vamos a hacer ejercicios con esto de forma muy sencilla. A medida que quieran participar, habiliten los micrófonos. Quisiera que algunos de ustedes, esto lo reconocerán fácilmente, para los que consumen mate como yo, esta tal vez una de las marcas más destacadas. No es que esto esté incorporando algún tipo de publicidad, sino que me causó gracia porque mientras estaba preparando el material para la charla de hoy, estaba tomando mate y veo en el dorso del paquete de yerba esta manera de redacción. Bien, ¿alguno de ustedes me podría decir cuáles son las características de esta forma de mostrar el texto? O sea, ¿qué ven de distinto con respecto a otros textos? Presten atención. Rápidamente. ¿Alguno de ustedes que me pueda decir sencillamente qué ven de distinto o de particular con respecto a otro texto? Sí. Quiere participar como que está habilitando el micrófono.
Mientras tanto, como verán a la simple vista, reconocemos distintos tamaños de letras, por ejemplo. Detectamos Claro. colores que se utilizan a lo largo del texto. Distintas tipografías. Bien, Antonella dice negritas, mayúsculas. Hay un cuerpo del texto y hay un título. Bien. Y también hay un cierre. Habla en colectivo, el plural, de quiénes, toma una posición, se presenta grupalmente, pero también de forma personalizada, amena. ¿Bien? Pero por Sí, respecto a también, la... Sí, perdón, trata al consumidor con cierto respeto. Si bien es un texto simple, cuando se refiere al consumidor, dice preparando para que usted disfrute del mejor mate. ¿Quiénes integramos para que usted disfrute del mejor mate? Tiene una redacción simple, pero manteniendo el respeto, y bueno, ahí priorizando el destaque de la marca, el nombre de la yerba, claramente lo que más se ve es playadito, y en mayúscula, incluso dentro del cuerpo de redacción, también playadito. Y también destaca que es una cooperativa, es decir, también eso está en negrita. Es un grupo de trabajadores que trabajan para producir en este caso, yerba para llegar al consumidor. excelente. Muy bien, creo que Gonzalo dio en la tecla de una cuestión que no es fácil de detectar, que es esto de y no perder la cuestión del usted, ¿no? O sea, no es fácil encontrar en un producto de consumo masivo que se hable de usted. No es llamado, que se le hable de usted al cliente aún, no al consumidor. ¿Bien? Pero Entonces, está muy bien perdón lo que que te dice. interrumpa, ahí, eso también tiene que ver con el auditorio al cual se dirige, algo que también hemos conversado muchas veces en el grupo de argumentación, a dónde nos dirigimos. Esto apunta a un público distinto del que me pongo a pensar por ahí, he visto otras publicidades de yerba como la de Mañanita, que te habla de vos, es la yerba de la mañana o la yerba para vos, o una cuestión, no Claro, recuerdo exactamente las palabras que usa, pero acá claro. apunta quizás a otro, no al que toma cualquier yerba, sino que esta es como una yerba de mayor calidad en relación al resto, por lo menos desde la experiencia, ¿no? Yo Bien. creo que más Cristian tiene Apo que ver con el origen es de la típico de la yerba y y con quién la elabora. O sea, que culturalmente en la zona donde se fabrica esta yerba no se usa tanto el tuteo para dirigirse a los demás. bien, Claro. perfecto. Entonces, textualizado, texto significa o nos da más indicios que fuera de contexto. Bien, es típico de la región litoral, tratar de usted, suma Cristian. Federico Es dice, cierto. con título, volanta, bajada, se habla en colectivo, hay presencia de negrita, presencia de mayúsculas. Es muy interesante que de alguna manera este texto se parezca a este texto. Ustedes dicen, en principio parecería que no, y sin embargo, la lectura que vamos a hacer, sí, hay una formalidad, forma de presentarse, y reconocerán negritas, un uso destacado por mayúsculas de algunos datos, y además distintas partes, bloques en el texto. Volvamos para atrás. Bloques, bloques. Bien, de una, como habíamos dicho, situación contextual muy diferente. Sin embargo, comparten elementos. Bien, no estamos todavía en la instancia del arte. Bien, sin embargo, estamos en una instancia de consumo y hay, si se quiere, plasmado, sí, un arte en la presentación del texto, ¿bien?
hay distintas cuestiones que están pensadas desde lo expresivo y el impacto que eso genera en quien lo lee. ¿Bien? Vamos ahora concretamente a esto. ¿Qué es? ¿Quiénes de ustedes pueden, de alguna manera, reconocer a qué rama del derecho corresponde esto? Rápidamente. Si hablamos de sucesión, hablamos de hecho que tiene que ver justamente con lo sucesorio y con la familia, está asociado con el derecho de familia, con el derecho sucesorio. Entonces, fíjense cómo comienza el título de la presentación y rápidamente los elementos más fundamentales que nos llevan a la fecha y lugar, y esto muy bien Jessica en referir al contexto, porque aquí se hace referencia también al contexto. Esto es en Mar del Plata, esto se está sucediendo el 29 de mayo del 2018. Y vamos a pasar a la lectura cuando dice que, en primer lugar, que con el certificado de función obrante a Fojas 13 se acredita el fallecimiento de Pepita Flores. Bien, acá está una marca importante. ¿Por qué elige señalar a Pepita Flores o destacar a Pepita Flores por encima de la forma que se venía utilizando? La relevancia. Porque quien fallece, en este caso, que va a dar la apertura a una serie de derechos, ¿bien? Lo que se conoce como el causante, es Pepita Flores, ni más ni menos. Entonces, rápidamente, yo tengo que hacer una lectura y detectar Pepita Flores. Tengo que detectar rápidamente el nombre del producto. Tengo que detectar rápidamente quién elabora. ¿Qué es el producto que estoy consumiendo? ¿Bien? Esto es lo mismo. Lo que hay que destacar lo llevamos a una letra distinta. Y ni hablar si tenemos que destacarlo aún más. ¿Cuándo ocurre el deceso? El día 20 de abril del 2013, en esta ciudad. Sigue desarrollando. 2, que de la unión del causante con el señor Juan Carlos Batman nació Lucía Batman. Otro destaque, se destaca nuevamente a lo largo del texto, una nueva información. ¿Por qué? Porque es quien va a recibir, como consecuencia del deceso de Pepita Flores, una serie de derechos u obligaciones. ¿Bien? Entonces, vean cómo a lo largo de un texto judicial, ustedes que muchos alumnos tienen que llegar a instancias de redacción, no es lo mismo en un examen que ustedes vienen redactando de una manera y puedan darle una atención distinta a una información que creen que el profesor que está corrigiendo entiende que es importante. Y el profesor le dice, es importante que ustedes señalen quién es el causante, no lo pongan de cualquier manera, tienen que destacarlo. ¿Bien? Y esto, a lo largo del trabajo que hay puesto en este texto, finalmente concluye con declarar, resuelvo, muy importante, porque este es lo más destacado de todo este texto, declarar en cuanto hubiese lugar por derecho que por fallecimiento de Pepita Flores de Batman, le sucede con el carácter de universalidad de su hija, Lucía Batman. Pero fíjense que el resuelvo está bien destacado. Bien, en una lectura rápida reconocemos distintas instancias. Seguimos. Vean qué diferencia hay entre el texto que antecede y este. Si esta fuera
la respuesta de un examen que tiene que dar un alumno, estaría, yo diría, inclusive incurriendo en un error, que es no destacar una serie de datos que son importantes en una redacción. Porque luego, en la práctica, para los que van a llevar adelante la redacción de escritos, prácticamente todos los que se dediquen a la abogacía lo van a hacer, tienen necesariamente que destacar ciertas cuestiones por encima de otras para generar énfasis. Y esto tiene que ver con el lenguaje, sin duda, literario y artístico. Este mismo texto, llevado a un trabajo un poco más acabado, se llama de esta manera. Este texto es el mismo que este. ¿Entienden la diferencia? Miren. Parecen textos totalmente distintos. Sustancialmente tienen el mismo contenido. Este y este. Definitivamente hubo un salto de calidad. Hay un subrayado. Hay una necesidad de reconocer inmediatamente distintos bloques de información. Hay necesidad de marcar con negritas. Pero además, si yo... Ustedes tienen que imaginar esto. Este lenguaje está conectado con la lectura. No es un escrito que yo agarro, copio y pego y tiro. Si yo procedo del otro lado a recibirlo y a leerlo, no es lo mismo leer este que este. Porque el juez, quien trabaje con el juez, tiene que reconocer inmediatamente la importancia de ciertos hitos en esto que desarrollamos como hechos sobre otros. Porque si yo digo que el actor ingresó a trabajar por cuenta y orden de Juan Carlos, que acá está, por lo menos está en mayúsculas, el 5 de junio del 2018, quien lo destinó a prestar tareas en relación funcional de dependencia como repositor exclusivamente de los productos fabricados por la mencionada firma desarrollada mayormente en su labor, parece un informe policial. No es el contexto. El contexto es la órbita del derecho. Y en la lectura tenemos que hacer esta salvedad. Hechos. Que el actor ingresó a trabajar por cuenta y orden de Juan Carlos. ¿Cuándo? El 5 de junio del año 2018. Es importantísimo para calcular una serie de cuestiones relativas a las liquidaciones. ¿Cuánto vamos a reclamar? No es menor. Quien lo destinó a prestar tareas en relación jurídica de dependencia laboral como repositor, entre comillas, exclusivamente de los productos fabricados por la mencionada firma, subrayado, desarrollando mayormente sus labores en el supermercado Lima Limón. ¿Dónde? En su sede central. No es menor tampoco. Saber dónde se desarrollaron, dónde se perfeccionó este vínculo laboral. Es por ello que el actor quedó comprendido en la categoría de freno, personal administrativo, categoría 2, repositor. Referencia al derecho inmediatamente, bien, de la industria de alimentación, artículo 5. No obstante, la mencionada firma fabricante de productos alimenticios obligaba al actor a realizar habitual. ¿Se entiende? Cuando ustedes estén redactando, piensen del otro lado quién lo va a recibir, cómo lo va a leer. Porque, insisto, no es lo mismo recibir que esto. Definitivamente no es así. Pónganlo en práctica a lo largo de la carrera. ¿Bien? No es la única manera de destacar. De hecho, nosotros tenemos también distintos momentos, no solo el de redacción, sino que nosotros también nos vamos a sentar a leer un expediente y tenemos que, si nosotros vamos a representar a la demandada, leer la demanda. O en un texto importantísimo que es un expediente, reconocer distintas cuestiones, para los cuales podemos hacer uso de marcadores, ¿no? Por ejemplo, y destacar con colores ciertas cosas. Pero en presentaciones
que hacemos, para aquellos que van a seguir la carrera de investigación, por ejemplo, también es muy relevante. Una presentación de diapositivas, como estamos haciendo ahora, no es lo mismo en la primera instancia que en la segunda. Fíjense, de vuelta, el texto es exactamente el mismo. Fíjense, en primer lugar, versus un texto lleno de colores, con cambio de letras, inclinación de las letras, uso de negrita, uso de colores, diferenciación del texto inevitablemente llama la atención del lector. Bien. Nosotros tendríamos que empezar a pensar que estas son cuestiones y herramientas técnicas. Bien. Ahora, esto es una cuestión de la práctica, del arte, de la literatura, de la escritura, con incidencia práctica en el día a día del trabajo del abogado. Pero además, sustancialmente, el derecho fue partícipe de cuestiones que tuvieron que ver con el arte, como habíamos dicho, de carácter sustancial en la órbita normativa, en el plexo normativo, ¿bien? En el constructo de normas para regular cuestiones del derecho. ¿Bien? Yo en este momento voy a dejar de compartir pantalla porque es ahora donde quiero escuchar, me parece que es relevante que escuchemos entonces la situación, la vivencia de aquellos que son los partícipes y los artífices del arte, concretamente, y las expresiones artísticas. ¿Bien? Así que le voy a dar la posibilidad, entonces, la palabra a Nacho, para que nos cuente un poco, y ya con esto nos introducimos en esto que decíamos de sustancialmente qué significa ser un artista y cómo el derecho es una herramienta que nos sirve o a veces inclusive nos complica. Bueno, Nacho, ¿cómo estás? Fíjate, por favor, habilitame el micrófono. Ahí está. ¿Estoy? Contanos tu experiencia y la diferencia territorial. El salto Argentina-España. Bueno, yo voy a hablar un poco de mi experiencia personal, que obviamente se puede superponer con las experiencias personales de otros que hayan trabajado en Argentina ligados al arte o al entretenimiento. Me gustaría hacer algunas salvedades. Primero que nada, todas las cosas que yo voy a decir deberían o deben, o según el lugar de donde lo diga, encauzarse la misma normativa que cualquier otro trabajador, digamos, ¿no? Obviamente siempre lo que yo digo es mi punto de vista y puede ser discutido o apelado, pero como el hecho de ser un entretenedor o un artista necesariamente me pone a mí en el lugar de tener de llevar a cabo una actividad y esperar remuneración por eso, y eso tiene que estar contemplado de la misma manera en cualquier lugar del mundo y tiene que ser coincidente con cualquier otro trabajo, ¿sí? Con cualquier otra persona que invierta su tiempo, su capacidad, y espere una remuneración a cambio. Con respecto, yo puedo hablar de 4 casos que son los casos donde 5, que son los casos donde yo he trabajado. Trabajé como músico, como entretenedor, trabajé en Argentina, trabajé en Brasil, trabajé en Inglaterra y trabajé en España, pero en Cataluña y en Aragón. Cataluña y Aragón son 2 lugares que por más que son vecinos y que tienen una frontera común, las reglas y las formas en las que se trabaja como artista son francamente diferentes. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? ¿Me van siguiendo? ¿Estoy hablando muy rápido? Díganme, tírenme un dedito. ¿Está todo bien? Excelente. Muy bien. En el caso de Argentina,
en el caso de Argentina, yo, por más que he pasado por, ustedes saben mucho más que yo de cómo se define cada una de las cosas que voy a decir, pero he trabajado muy poco en relación de dependencia, pertenecí muy poco tiempo a una sociedad que además es una sociedad muy chiquita, que es una banda de reggae que se llama Rondamón, que funciona como una empresa, aunque muchos le llama la atención. Rondamón era una pequeña empresa, una pequeña sociedad, y la gran mayoría del tiempo en Argentina trabajé como un proveedor con un monotributo y facturando como proveedor. Y también la lógica de mi servicio era esa, ¿no? O sea, la de dar un servicio, la de mi propuesta. En Brasil, muchísimo más relajado todavía. En Brasil directamente era como ir a la casa de un amigo y bueno, me pongo ahí y la gente más o menos está acostumbrada a que tiene que pagar por el espectáculo, pero no parece estar regulado en lo más mínimo por nada, y a nadie parece importarle demasiado. Cataluña es un lugar muy parecido a Argentina, donde está medianamente regulado, pero si en Argentina el 70% de mi trabajo era en negro, bueno, en Cataluña como músico 70% o más, ¿sí? Y ahí habría que hacerse una pregunta con respecto a lo que Cataluña dice de sí mismo, con respecto a ser los grandes generadores de riqueza de España, ¿a qué costo, no? Porque si vos tenés a tus artistas y a la gran mayoría de la gente trabajando en negro, hay un Estado que lo permite, y a qué costo, ¿no? Somos los que más producimos. Después, aquí en Aragón y en Inglaterra, siempre los trabajos como músicos son en relación de dependencia. O sea, aquí en Aragón, nosotros a cualquier lugar que vaya a tocar, se me da de alta, se me paga la seguridad social, la ART, se paga la jubilación y todo, está medido, eso es un 41% del bruto, y el trámite se hace automáticamente. También hay mucha gente acá que trabaja en una relación de dependencia con un contrato de trabajo constante, no es lo que a mí más me gusta, entonces no peleo mucho por eso. Y también está la posibilidad de hacerse lo que en Argentina es el monotributo, que acá es ser autónomo, pero realmente es caro. Para que ustedes tengan una idea, el sueldo promedio de un músico en Aragón, un músico no demasiado destacado, sino alguien que trabaja como para sobrevivir, gana alrededor de 800.000 euros, y el carnet de autónomo, lo que sería el monotributo acá, es de 350 euros, o sea que para pasar a ser independiente yo tendría que aumentar mis ganancias arriba de un 30% promedio, como para poder tener cierta independencia. Después hay un montón de cosas que, bueno, Marco les puede contar mejor cómo funcionan. Yo la verdad que no soy un especialista en cosas que tengan que ver con contabilidad y demás, pero sé que se pueden deducir el IVA y demás, pero en general es realmente caro acá ser independiente, tenés que tener un volumen de ingreso grande como para ser independiente. Y en Inglaterra directamente cualquier trabajo que vos hagas, trabajás en relación de dependencia para quien te contrate, aunque los contratos sean de un día, es muy parecido acá, y la diferencia que tenés con acá es que además está bancarizado. O sea, a mí en Inglaterra es el único lugar del mundo donde yo trabajé, donde me despertaba a la mañana y me habían depositado ya el show que iba a hacer esa noche. Que no es una norma necesariamente, que todo sea así, pero, digamos, en general la gente está acostumbrada a que sea de esa manera. Yo cobraba ese día a la mañana el show de la noche, mis amigos que trabajaban, tengo algunos amigos que hacen SEO para Google y para algunas empresas y trabajan en Spotify, ellos cobran el sueldo de enero, lo cobran el 29 de diciembre, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en ese sentido, todos los países son bastante diferentes entre sí, pero en general la idea siempre fluctúa entre esto de ser independiente, entre ser un autónomo, o tratar de trabajar en relación de dependencia. Según la carga impositiva que tengas en un país o en otro, o lo que voy a decir está mal, no lo hagan en sus casas, pero según cuánto puedas evadir o no de tu carga impositiva, te va a convenir hacer una cosa y otra. No sé si me quieren preguntar algo, pero lo último que quiero decir es que en relación a mi disciplina, en Argentina es completamente inviable trabajar el 100%
de lo que se hace en blanco, porque la relación entre los costos que tenés a la hora de llevarlo a cabo y los impuestos que tenés que pagar hace que termines perdiendo, desinvirtiéndote. Es mucho más lo que te sale pagarle a la gente con la que trabajás, pagar los costos de llevar a cabo el espectáculo o lo que sea que hagas, que lo que realmente el país como sociedad está dispuesto a pagar por eso. Entonces, salvo que sea algo muy puntual que tiene que ver con organismos gubernamentales, después, en general, es realmente un problema tener que facturar y realmente los costos más que se duplican cuando se factura. Lo digo yo que he facturado muchísimo, o sea, yo no lo digo desde el lado del evasor, sino lo digo de una persona que ha perdido sus ahorros pagando impuestos en Argentina. Más que agradecido por las vivencias, ¿no? que nos compartís, porque sinceramente yo creo que van a surgir preguntas de parte ¿Cómo? nuestra, que van a surgir necesariamente preguntas de parte nuestra, pero también es chocante porque para muchos de los que estamos escuchándote, pensamos tal vez que la situación del artista es distinta. Por ejemplo, está muy interesante cómo lo emparentás inmediatamente. No emparentar, no lo disociás de cualquier contrato de trabajo, posibilidad de relación de trabajo que vendría a amparar, ¿no?, a cualquier trabajador, ¿no?, o debería amparar por lo menos. Creo que esa es una referencia muy interesante. No sé si alguien de los que está presente quiere hacer una pregunta a Nacho. Si no, inmediatamente tengo algo para preguntarte, Nacho, que seguramente me vas a saber responder. Si nadie tiene en este momento una pregunta, yo pienso, con respecto a los organismos, ¿no?, que deberían ayudarte, colaborar en la persecución de los fines de poder llevar adelante un trabajo y una vida como músico, en tu caso. ¿Qué respuestas hay con respecto a eso? ¿Tuviste? Graficaros un poco qué posibilidades hay de amparo en distintas organizaciones. ¿Qué diferencia hay entre Argentina y los otros países donde estuviste? Bueno, por un lado me parece que es interesante esto de que en ninguno de los países donde yo trabajé hay organizaciones equivalentes a un sindicato, ¿sí?, de músicos. Y no por eso la remuneración cae, ¿sí? O sea, no por eso mi tiempo, mi capital digamos, con lo que me he formado, o el capital que tengo que he ido haciéndome con el tiempo, vale menos, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Lo digo más fácil. No porque no haya sindicatos en Inglaterra o en España, a mí me van a pagar menos, ¿sí? Eso por un lado, digamos. Con respecto al arte, eso está muy claro. Después, en tanto, yo creo que la pregunta tuya, vos te referís a las organizaciones como SADAIC, CAPIF y ADI. Esas organizaciones que también existen acá y en muchos lugares del mundo, esas organizaciones, cada una tiene ciertas funciones, ¿no? SADAIC se encarga de los derechos de autor. ¿Qué quiere decir? Vos lo hablabas un poco en una de las filminas del principio. SADAIC se encarga de, entre comillas, recolectar los derechos de autor. Cada vez que una música que yo haga se toca en algún lado o se reproduce en algún lado, SADAIC cobraría por eso. ¿Qué es lo que tengo para decir? Que lo cobra, lo cobra. Que lo paga, no lo paga. O paga muy poco. CAPIF tiene otro arreglo que es mucho más digno, que tiene un programa de incentivo a los productores. CAPIF es la Cámara de Productores de música. CAPIF cobra siempre. Ustedes deben haber escuchado el nombre ADI CAPIF. Bueno, la agencia, tiene una agencia conjunta donde el impuesto se cobra, o no sé si es impuesto o cómo se llama eso. El impuesto se cobra conjunto, pero son dos entidades diferentes. CAPIF es la Cámara de Productores.
y ellos tienen un programa de inversión, o sea, por cada disco que yo edito, voy como productor y les digo, yo edité este disco como productor, y ellos me dan una plata determinada, que hoy por hoy no sé cuánto es, eso va cambiando y demás, pero ni más ni menos. Ellos cobran un fijo siempre, y vos sabés que cada disco que vos presentes como productor, ellos te van a dar un dinero, que en general cubre los gastos, no suele ser una ganancia, pero cubre gastos. Y después, ADI es la Asociación de Intérpretes, que cobra a las radios y a cualquier lugar donde se pasa música, ADI va a cobrarlo, y también tiene una forma de distribución de la riqueza un tanto dudosa. Dudosa no, en realidad, no representa la realidad. Yo veo que los cobradores de ADI, de CAPIF y de SADAIC cambian el auto una vez por año, y ahora yo estoy viviendo acá, pero cuando vivía en Argentina, bueno, cada vez se cobraba menos, ¿sí? Las planillas que ellos presentaban eran cada vez más caras, y lo que a mí me pagaban era cada vez menos, nominalmente, no proporcionalmente. Entonces, son entidades que, lejos de protegernos a los autores, intérpretes y productores, hacen un negocio a costa nuestra. Hay alguien más que siempre que se habla de esto pareciera que es el hada madrina, o que nadie sabe dónde está, que es el Estado y la Constitución, que debería protegernos también, porque yo no sé, o sea, cuando Galperín registra Mercado Libre, él puede hacer uso de su condición de dueño de eso a lo que registró. No necesita a nadie que vaya y le cobre derechos por hacerlo. Sin embargo, cuando yo hago algo, hay una empresa que va y hay una empresa, dije, mirá qué acto fallido. Hay una entidad que va y cobra en mi nombre, pero que después no está dispuesto a pagarme. Y no quiero seguir ahondando en detalles, porque yo tengo cosas, digamos, mucho más concretas. Pero de lo que quiero hablar es que, como personas que trabajamos o que tenemos derechos sobre las cosas que producimos y registramos, la Constitución nos ampara. Y sin embargo, ustedes me lo van a decir, porque yo no sé si es el Estado o el Poder Judicial o no sé quién, pero definitivo, o el Legislativo, no sé a quién le toca, pero definitivamente nadie mueve un pelo, ¿sí? Ahora, cuando alguien dice, che, bajémosle un poco la recaudación a SADAIC, ahí salen todos a poner nuestras fotos, ¿sí? A decir, lo que le están haciendo a los artistas. Ahora, esa plata nunca le va a los artistas, muchachos, ¿sí? Esa plata se la quedan los cobradores, se la queda la gente que la recolecta, y las discográficas, las editoriales. Es un negocio muy cerrado. No me quejo, pero no es lo que dice ser. Tenemos una pregunta de Cristian, Nacho. A ver. Por favor. Ahí está. Ahí está. Hola Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Gusto conocerte. Mirá, te quería hacer una pregunta relacionada, ¿qué opinión tenés del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, que es un órgano creado por ley para fomentar la actividad musical? Es un ente público no estatal, que bueno, tiene esta vocación de fomentar la música. No sé qué opinión tenés respecto del organismo. Déjame que me acuerde bien de la INAMU. Vos sabés que no me termino de acordar, porque se me confunden un poco las siglas. Es uno que estaba... Vendría a ser el Instituto Nacional de la Música. Bien. Es un órgano creado en 2012, 13, no recuerdo bien, por ley, para fomentar toda la música, los artistas. Mirá, te digo, se me ocurría esta pregunta, sí. Porque, digamos, ahora con todo el tema de la pandemia, que los artistas no están pudiendo presentarse y poder ejercer su derecho a tocar y a trabajar también, como vos bien nos estabas contando, acá en la TV pública está saliendo un programa, creo que va los sábados, no sé si creo que los sábados, en el que difunden artistas de todo el país.
que, bueno, vendría a ser el objeto del INAMU. No sé bien quién lo dirige y demás, por eso por ahí te preguntaba vos si tenías idea, pero que a mi modo de ver creo que está haciendo un buen laburo, porque, bueno, se pueden escuchar artistas que de otra manera no llegaríamos, porque no tienen la difusión, digamos, que los medios de comunicación le pueden dar. Te soy sincero, yo hace más de un año que no vivo en Argentina, no sé cómo está la situación allá. Realmente el trabajo de la INAMU, en un momento lo que ellos hicieron, que estuvo muy bueno, me acordé mientras me lo contabas, ellos fueron los que liberaron un montón de mitos que tenían que ver con los derechos de los músicos, y con muchas de estas cosas que yo te estoy contando. O sea, ellos hacían cursos de capacitación para que vos pudieras ser libre de registrar la música que vos quisieras, que vos cobraras tus regalías. Sé que hasta en un momento tenían un programa de, como decirte, como si fuese un programa de, como de pequeños ciclos, donde si vos eras de Almagro te ibas a tocar a Ciudadela, o te hacían una fecha en La Pampa y demás. Eso te hablo 2014, 2015, como cerca. Aprovecho la interrupción porque te hacían, hasta donde yo tengo entendido, un carnet que te permitía descuentos en el transporte, ¿no? Claro, creo que eso sí lo hacía. Ahora, después, concretamente, y esto que vos me contás, que todo lo que sea fomento artístico para gente que necesita ese fomento, porque pertenece también a un ideario de que el arte necesita ser fomentado y que necesita ser acompañado. Yo no voy a decir ni que está bien ni que está mal, pero si hay gente que está dispuesta a acompañar el proceso de otros y puede, como decís vos, dar difusión y eso, genial. Yo permitíme, por mi experiencia personal, descreer un poco de esas instituciones, esas entidades, no porque no tengan buenas intenciones, sino porque poco probablemente, con el volumen artístico que tiene Argentina y además con las dimensiones que tiene Argentina, muy poco probablemente puedan, por más que hagan el esfuerzo más grande y por más que consiguieran la financiación más grande del mundo, pudieran encauzar un volumen tan grande de artistas, ¿sí? Porque el arte es caro llevarlo a cabo. Entonces, si no es la sociedad misma la que fomenta el arte, y tiene que ser como la mochila de una institución, yo no digo que sea imposible, pero realmente es difícil. Nada tiene que ver esta institución, el INAMU, con las otras tres que yo te estaba hablando, ¿sí? Que son entidades que, son entes reguladores, ¿sí? Nada tiene que ver el INAMU, como también en Mar del Plata hay una asociación ahora que se llama la UNMAR, y hay un montón que supongo que son organizaciones de fomento al arte, que son organizaciones que acompañan, como decía Marco, que dan descuentos y demás. Pero sinceramente, bueno, yo nunca tuve demasiado contacto con ellos, ni tengo demasiada noción de lo que hacen. De lo que sí estoy seguro es que jamás fueron a cobrar a mi nombre, y eso se los valoro, como se ha hecho Sadaik un montón de veces. Gracias, Nacho. No, bueno, más que relevante, ¿no? La voz de Nacho, que también nos puede dar también un salto, ¿no? Con respecto a una situación en un territorio, en otro, una historia de vida, que nos da más claridad, aporta más claridad, más luz a temas que para nosotros a veces son distantes. Con respecto a esto, quisiera seguir un poquito más con las filminas, no es mucho más, porque los voy a torturar, son un poquito más. Y la idea es pasar a la siguiente propuesta, que es ya concretamente, a través de sucesos históricos, ver que no son contemporáneos,
Obviamente la historia de la humanidad es tan grande como hechos históricos han ocurrido en la misma, y contextualmente en nuestro país, a nivel nacional, expresé esto, ¿no? Si bien nos parecen mundos distantes, por momentos, son los hechos los que promueven, o los que podrían promover, posible relación entre derecho y arte. Pasamos entonces a ver algunos ejemplos de estas situaciones históricos, contextuales en nuestro territorio. Este creo que fue uno de los hitos con respecto a la relación posible. Bien. Recordamos rápidamente y muy abreviadamente. El 30 de diciembre del 2004 produce un incendio durante el recital de Callejeros. Esto ocurre en el barrio de Once, Buenos Aires, provocando una de, definitivamente, las mayores tragedias no naturales, bien, en nuestro país, y deja un saldo de 194 muertos, heridos por 1.432, y inmediatamente pensamos que la relación inminente con el derecho es la inmediata intervención de la justicia penal en estas cuestiones, y una revisión de todo lo que respecta a los plexos normativos que acompañan estos espacios, si están realmente en condiciones para recibir la cantidad de gente que reciben, las cuestiones de seguridad relativas que deberían imperar en todos estos recitales masivos, ¿bien? Y quiénes están ingresando, si son menores de edad, si van a tener un espacio suficiente para transitar. Entonces se produce la revisión de la legislación y los controles en materia de seguridad. Entonces, esta tragedia concientiza a la sociedad, como sucede lamentablemente con muchas tragedias, sobre el estado de muchas discotecas, locales, que estaban destinados a espectáculos, en este caso de carácter musical. El gobierno revisa el estado de estos lugares, de los locales bailables también. En nuestra ciudad, en Mar del Plata, esto ocurrió profundamente, lo que resultó en la clausura de una gran cantidad de estos espacios. Y es un impacto a nivel nacional lo que acontece, con una clausura importante, como decíamos, de discotecas, espacios dedicados a la cultura, en forma posterior a este incendio. En el 2018 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta promulgar normativa que avanza sobre la actividad callejera de los artistas, y ya estamos pasando a otra situación. Son ejemplos para que nosotros veamos arte y derecho concretamente en sucesos históricos de los cuales hay infinidad, hay muchísimos. Yo cito algunos, ¿no? Artistas callejeros, donde se encuentra afectado la limitación del espacio en donde poder expresarse. Y en ese entonces, 2018 fue relativamente hace poco, la policía avanza en el desplazamiento y la represión fue considerable de los artistas de la calle, bien digo, inclusive en nuestra localidad. Tengo alguna imagen de esto, alguna manifestación que se dio lugar en ese entonces. Esta es la peatonal de la ciudad de Mar del Plata. Esto está obtenido de el diario de más tirada de la ciudad de Mar del Plata. Se suceden movilizaciones en todo el país con respecto a esto por miedo a las réplicas, ¿no? Que se repita esta situación. Y
¿Qué se traduce a nivel sustancial del derecho? Que se deriven nuevos proyectos, bien digo, de corte municipal, como fue y es la convocatoria de artistas callejeros para las temporadas. Y esta es la gran incógnita, la del coronavirus. ¿Qué significa para todos nosotros, pero particularmente para los artistas? Y cómo pensamos los agentes del derecho y aquellos que estamos involucrados en el derecho, en la protección de algo que en el inicio yo mencionaba como intrínseco de la persona, el arte como formación de todas las personas. Creo que estamos integrados por arte. Desconocerlo y no darle la protección que le corresponde a aquellos puntualmente que dedican su vida día a día a desarrollar estas actividades es prácticamente arrancarnos un pedazo de nuestra identidad. Somos cultura, somos educación, somos arte, porque el arte es vida y aquí estamos. Puntualmente, como bien lo dijo Nacho, se da la situación de la propiedad intelectual en el caso de los artistas, y él también nos ponía en el aprieto, si se quiere, de preguntarnos, ustedes, como abogados o futuros abogados, ¿cómo entienden estas cuestiones? Porque a veces le damos una situación diferencial y eso se traduce negativamente para la imposibilidad de llevar adelante la producción artística, y concretamente que esto se pueda traducir en un sustento y que la gente pueda vivir del arte, porque corresponde esto, ¿no? Debe ser una realidad para aquellos que quieran dedicarse a este aspecto. Bien, estamos ante la ley 11.723 cuando hablamos de propiedad intelectual. Es la ley que protege los derechos, si quieren ir siguiendo el texto, de los autores con respecto a obras de carácter científico, literario, artístico y didáctico, entre otros. ¿Qué significa para el autor que la ley le dé la protección con respecto a la propiedad intelectual de su obra? Intelectual, ¿eh? Le permite exponerla, reproducirla por cualquier medio, traducirla, que se pueda traducir, bueno, explotarla en los buenos términos, ¿no? Comercialmente, ¿eh? E inclusive que se autorice a otros que pueda hacerlo. También le permite impedir, muy importante esto, que cualquier persona no autorizada, de él no del consentimiento, ejerza estos derechos. Bien, ¿es necesario registrar una obra para protegerla? No. No, sí, no. Pero bueno, supongamos que esta tesis se lleva a cabo, ¿no? Y dice, no, las obras están protegidas del momento de su curación sin ningún otro requisito. En esta expresión es donde Nacho refería, por ejemplo, a cuestiones de corte constitucional, de derechos de carácter humanitario, de tratados internacionales, de instrumentos internacionales, a los cuales nosotros acudimos de forma inmediata, porque son fuentes inevitables del derecho, pero tal vez si nosotros podemos concretizar el derecho en una ley como esta, estamos más a favor de nuestros derechos, porque concentramos más la atención en lo específico. ¿Bien? Es correcto decir, a mí me ampara la Constitución, pero es demasiado un genérico tan grande, un universal tan grande, que si nos podemos concentrar en las especificidades de cada actividad o de cada situación, entendemos que el derecho se mejora, porque se forma un lenguaje más acabado en defensa de nuestros derechos. Entonces dice, si registras tus obras, es más fácil probar que sos el autor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en materia de juicios, sabemos la importancia de la probatio, ¿no? En latín, la situación de probar.
Y quien mejor pruebe, mejor derecho a mejores pruebas. Que sos el autor, por ejemplo, y que sos el titular de los derechos sobre esas obras. Registrar las obras te va a permitir probar cuándo se hicieron las obras, ¿no? Las obras artísticas tienen un momento donde se puede concretar una fecha, por lo menos determinar una fecha, a los fines de decir quién copió a quién, por ejemplo. ¿Bien? Esto es importante cuando otra persona dice que la obra le pertenece a él y es mía. ¿Pero dónde se produce el registro? Tenemos el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Aquí dejamos direcciones. Yo después les puedo pasar estas filminas para que ustedes tengan esta información muy relevante. Piensen que para muchos de ustedes puede ser inclusive una oportunidad laboral, empezar a indagar sobre estas cuestiones cuando como alumnos en lo inmediato van a salir a la profesión y hay poco profesional formado al respecto. Muy, muy importante. Si entran a las páginas van a encontrar estos tipos de servicios. Bien, fíjense que hay un apartado sobre contratos, muy interesante. Cuando hablamos de contratos para el servicio que brinda un artista en la producción de una obra, porque se lo contrata para llevar adelante una obra artística, ¿cómo son esos contratos? ¿Qué características tienen o deberían tener? Y cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual, ¿qué va a defender? ¿Sobre qué va a recaer? Por ejemplo, libros, otros escritos, obras y dibujos, y pinturas, y esculturas, obras arquitectónicas inclusive, planos, mapas, maquetas. Luego pasamos al área del cine, de la materia audiovisual, de la radiodifusión, la fotografía, las composiciones de carácter musical, grabaciones, fonogramas, las coreografías. Es interesante esto, ¿no? O sea, uno piensa que inmediatamente lo reconocible, lo tangible, pero vuelvo a insistir en las cuestiones intelectuales, donde la materialidad a veces es relativa, no es fácilmente reconocible y por eso insiste con la cuestión intelectual. Inclusive, fíjense, programas de computación y bases de datos, todo esto protegido por la propiedad intelectual. Fíjense, el alcance de la protección con respecto a los sujetos no solo protege al autor, sino a los colaboradores, bueno, los herederos, ¿no? Los que con permiso del autor traducen, la adaptan, la modifican a esa obra, y los que elaboran programas de computación, por ejemplo, sobre esa obra, cuánto dura para el autor toda su vida. Esto es importantísimo saberlo, ¿no? Una vez que está protegida, se protege para toda la vida, y en el caso, bueno, hacemos estas salvedades, herederos espontáneos, intérpretes y demás. Pero me quedo con esto puntual, ¿no? Una vez que registramos el derecho, es longevo a tal punto de que persiste hasta la muerte, la desaparición física del autor. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando terminan los plazos de protección? Se transforma en una obra de carácter libre. ¿Bien? Las ideas están protegidas, o sea, no concretamente la obra, sino la idea de realizar una obra. No, la ley protege solo las ideas siempre que estén expresadas de las formas indicadas. Pero en sí, la idea, hasta que no pueda ser plasmada, es libre. ¿Bien? Las obras publicadas solamente en Internet también pueden estar protegidas y se necesita siempre la autorización
para utilizar las obras publicadas, inclusive aquellas publicadas en Internet. Bien. No quería dejar pasar también esta cuestión, cuando hacíamos referencia al patrimonio cultural, a lo histórico, a lo intrínseco de las personas. El arte conforma ese patrimonio de carácter cultural, sin duda. Tenemos, por ejemplo, la ley 25.743 y leyes de protección de patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico. ¿Qué hacen estas leyes? Tratan de evitar que los bienes que forman parte, que integran ese patrimonio, se pierdan o se deterioren, ¿no? Se gasten. Y, como ha sucedido en más de una oportunidad, que salgan del país de manera contraria a la ley, porque existen posibilidades de que se trasladen las obras, pero hay que seguir un proceso. Concretamente, cuando nos referimos a patrimonio de la cultura, es el conjunto de bienes materiales y no materiales. Solo, como habíamos dicho, lo material, sino lo de carácter, por ejemplo, intelectual. Seleccionado por una sociedad en un determinado tiempo histórico y expresa la creatividad de ese grupo, de esa sociedad, de ese grupo humano, lo identificatorio, bien, la idiosincrasia, lo que caracteriza y nos da una idea de pertenencia. Entre ellos, entre las posibilidades están las pinturas, esculturas, libros, música, lo audiovisual, las danzas, ya que tenemos gente de danza hoy presente. Qué interesante pensar que esto también integra la identidad, ¿no? La cultura, el patrimonio, lo arquitectónico, lo arqueológico, lo paleontológico, los sitios históricos, los lugares, ¿no? Y inclusive rituales, tradiciones. Súper interesante. Y como decíamos, la posibilidad de exportar y de vender. Se pueden sacar las obras de arte, los objetos, las colecciones, las antigüedades, pero hay que seguir un proceso. No nos vamos a adentrar en esto, es un texto muy largo, pero fíjense que hay posibilidades. No significa inevitablemente que si yo me llevo una obra de arte a otro país, eso implica violentar la ley, sino que si está previsto y hecho correctamente el proceso para trasladar la obra, se puede hacer. Bien, es regular la situación. Fíjense esto, que es la lista roja de bienes culturales argentinos en peligro. Es una lista donde se indica que los bienes están más expuestos al saqueo, los que integran esta línea, ¿bien? Y cuya comercialización y exportación definitiva está totalmente prohibida por ley. En estos casos son excepcionales. En esa lista hay muchos de los bienes en peligro, pero no están todos. Todo el tiempo se va renovando, aparece nuevo patrimonio. La lista roja sirve para que la población, si es una cuestión pública, conozca los bienes que en peligro de tráfico se encuentren de carácter ilícito. Y funciona como una herramienta para poder reconocerlos rápidamente. La idea es que alguien pueda visualizar y decir, hey, esto no puede dejar el país, ¿no? Estamos hablando de tanto cerámicas como piedras, como metales, producciones textiles, cestos, arte rupestre y fósiles, entre otros. Bien, con esto damos finalizado lo que vendría a ser la exposición de materia de filminas y quería invitar, si hay alguien presente de Danza Archipiélago, si quiere participarnos un poco en función de lo que hemos estado desarrollando hasta el momento, las vivencias, cómo se entiende desde del campo de las danzas, de las expresiones escénicas,
la relación entre derecho y arte. Solo a través de las vivencias, sin entrar necesariamente en tecnicismos, tenemos a Francisca, ¿sí? Así que muchas gracias por la presencia. Y Francisca, te toca además como el broche de oro, ¿no? El cierre de este encuentro. El cierre. Hola, ¿cómo están? No había saludado. Bueno, qué interesante. Qué bueno, pude entrar y acá escuchar un rato. Desde la danza es bastante complejo abordar estas temáticas, sobre todo porque estamos como en un proceso de construcción de un instituto que nos avale, ¿no? Que nos haga toda esta bajada de derechos que estuvieron mencionando. Nosotras para registrar nuestras obras todavía dependemos del INT y de Argentores, ¿no? Como tenemos siempre el vínculo directo con el teatro. Entonces se está haciendo una organización bastante importante desde varios movimientos de la danza a nivel federal para poder hacer valer nuestros derechos. Se presentó al Congreso la Ley Nacional de Danza, y bueno, yo creo que de a poco estamos en un proceso de unión y de red para poder visibilizarnos y dejar de depender de otras áreas, ¿no? Y bueno, y en este caso Archipiélago viene un poco a generar esta red, esta visibilización, este vínculo, ¿no? Como, bueno, hello, acá está la danza. Y bueno, supongo que también tiene que ver con una cuestión histórica, esto de la ayúdenme. Legitimación. Sí, exacto. O legitimidad. Legitimación de la danza, ¿no? Como en relación al proceso histórico de existencia del área, de la disciplina. Pero bueno, ya estamos existiendo hace un montón y en relación a la escena y a los permisos y a los registros, vamos para adelante. No sé ahí si mi colega quiere agregar algo más. Sí, eso es lo que te iba a decir. Este broche de oro yo creo grabado. que es interesante, ¿no? La propuesta de los artistas que hoy están presentes, que nos cuenten las distintas situaciones que han vivenciado. En este caso, Francisca menciona un hecho concreto que tiene total incidencia con la creación del derecho, lo legislativo, ¿no? El amparo. Y por el otro lado, Nacho desde la música contaba una situación de corte experiencia y poner el pecho a una situación del día a día, de lo laboral, que obviamente comparten ambos, porque desde ya que Francisca también lo hace y Nacho es consciente de todo lo que significa el impacto del derecho con respecto a la posibilidad de crear tanto organismos, situaciones distintas que amparen sustancialmente a los artistas. Creo que hoy la Facultad de Derecho, a partir de esta experiencia, tiene una nueva pregunta que hacerse. Si está dispuesta a llevar adelante una respuesta con respecto a la relación entre derecho, arte y derecho. A partir de este encuentro, quedará en la cabeza de muchos de nosotros una interrogante que tiene que ver qué podemos hacer para mejorar el día a día de los músicos, cómo podemos los abogados y aquellos que están por recibirse, todos los agentes del derecho, ser partícipes de algo que es, como decía hace una cuestión de minutos atrás, es la persona, integra el concepto de persona, somos arte, somos cultura, somos educación, somos un montón de cosas, pero tenemos que tomar conciencia cada uno desde su lugar. Así que yo más que agradecido porque hoy me estén escuchando, que hayan visto mis horribles filminas, de las cuales no se puede escapar, es inevitable, el PowerPoint,
llegó para quedarse, ese sí que llegó para quedarse. Así que muchas gracias a todos desde los artistas hasta los artífices, no solo del arte, sino del derecho, que son los estudiantes, los alumnos, y todos los que hacemos día a día, integramos el espacio de la justicia, tanto desde lo educativo, la docencia y puntualmente nuestra práctica laboral. Así que, sin más, si alguien tiene algo para decir, si no, creo que llega el momento de darle cierre a esto. Veo que ya hay muchas gracias por la charla, el tiempo, buenas tardes, y creo que entonces marchamos en paz, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por tu información y tiempo, gracias. Gracias a Gracias ustedes. a todos. Hasta luego.